Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Hace un par de semanas tuvo lugar en Colombia una polémica que volvió a enfrentar al gobierno y a la oposición. La llegada de 53 militares estadounidenses para supuestamente colaborar en la lucha contra el narcotráfico generó diversas opiniones. La oposición ha indicado que no hubo una consulta sobre este tema en el Congreso. Algunos países vecinos, como Venezuela, lo ven como con cierto aire de conspiración para afectar ese proyecto socialista que avanza en Venezuela, mientras que el gobierno del presidente Iván Duque afirma que se trata simplemente de una asesoría militar y que no hay armas de por medio. Esto no tendría tanta trascendencia a nivel internacional si no se tratara de Colombia, que es uno de los mayores productores de droga en el mundo, el ejército de Estados Unidos y del otro lado de la frontera, precisamente el gobierno socialista de Nicolás Maduro, además del estado de emergencia decretado por la pandemia que habilita al gobierno del presidente Duque para tomar decisiones sin tener que pasar precisamente por el Congreso de ese país. Para analizar este tema vamos a saludar a Iván Cepeda, el senador en el Congreso de Colombia por el Partido Polo Democrático Alternativo. Nos acompaña desde la capital, desde la ciudad de Bogotá. También está con nosotros Richard Downey, él es militar retirado del Ejército de Estados Unidos, es experto en seguridad internacional y doctor en relaciones internacionales. Y también complementa este panel Gabriel Jaime Vallejo, él es representante a la Cámara en el Congreso de Colombia por el Partido Centro Democrático, nos acompaña desde la ciudad de Pereira, en Colombia. También nos interesa conocer, por supuesto, su opinión, por eso los invito para que ustedes dejen sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues ya tenemos a los invitados, tenemos el tema. Vamos a comenzar entonces. Quiero conocer primero las impresiones de nuestros invitados sobre la situación que se está presentando a Colombia. ¿Cuál es el contexto que tiene este país suramericano? Esto para poner precisamente en contexto y en perspectiva a nuestra audiencia en el resto del continente americano. Y comienzo entonces por el senador Iván Cepeda. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Por qué necesita este país recibir esta asesoría de estos 53 militares estadounidenses que han llegado hasta el territorio de ese país? No, yo no creo que Colombia necesite, con las buenas noches, esa asesoría ni esa presencia. En primer lugar, porque se trata de una operación gigantesca desde el punto de vista militar. No son simplemente 53 asesores que vienen a Colombia. Hay una operación naval que se está desarrollando desde el mes de abril. En el mes de enero hubo un entrenamiento conjunto en la base de Tolemaida, que es una base militar que queda a pocos kilómetros de Bogotá, en la que participaron 75 paracaidistas de una unidad de élite de Estados Unidos. Ahora vienen estos asesores que son de una brigada que ha sido creada para asesorar el ejército de una manera muy clara con propósitos militares. Y también recientemente hubo una operación de incursión de mercenarios, entre los cuales estaban 2 ciudadanos estadounidenses, desde el departamento de La Guajira al territorio venezolano. Así que no se trata simplemente, como lo ha querido presentar el gobierno, de una ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Aquí hay un propósito que tiene una dimensión mucho más ambiciosa y que nos puede llevar, como nos está llevando, a escalar una espiral de acciones que puedan terminar fácilmente en un conflicto transnacional. Eso es lo que nosotros tememos y por eso es que hemos dicho que esa presencia es una presencia hostil, que no ha respetado nuestra Constitución, que viola nuestra soberanía y que intenta acabar con el proceso de paz que se ha desarrollado desde hace 3 años en Colombia. Señor Downey, su opinión como militar retirado del ejército de los Estados Unidos y también como experto en temas de seguridad, ¿cómo ven ustedes la situación de Colombia? Ya sabemos que es uno de los principales exportadores de droga en el mundo y que está en una posición, digámoslo así, privilegiada para mover también droga desde otros países de Sudamérica a través del Triángulo del Norte hacia Estados Unidos.
Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Es un gran problema en los Estados Unidos. Cada año hay 70,000 muertos por la droga ilícita. Entonces, es un problema grande. Como el senador ha mencionado, desde los inicios de los principiados de abril, había sido una operación antinarcótico en el Caribe, en el Pacífico, parte este del Pacífico, y se ha doblado la presencia que normalmente se cuenta en estas áreas. Yo no quisiera vincular mucho esta presencia de los 53 asesores y el senador ha vinculado los mercenarios en Venezuela, que se capturaron en Venezuela hace unas semanas. Eso yo puedo decir claramente no tiene ningún vínculo con lo que se están haciendo ni en el Caribe ni en Colombia en este momento, donde los asesores están aportando, evaluando las capacidades y están tratando de aportar las capacidades de las unidades en que se encuentran las 3 brigadas y la brigada antinarcótico. Representante Vallejo, en la ciudad de Pereira, su opinión, ¿cuál es la situación en ese país para que tengan que convocar a estos militares para esta supuesta asesoría, según lo dice el gobierno? Santiago, muy buenas noches para usted, para todos los seguidores televidentes de France 24. Y un saludo para los compañeros del debate. Al mundo hay que explicarle lo siguiente. En el año 2012, cuando el gobierno anterior de Juan Manuel Santos toma la decisión de iniciar unas negociaciones con el grupo narcotraficante más grande del mundo, las FARC, el país pasa de tener menos de 50,000 hectáreas de coca, de mata de coca, que es el insumo principal para producir cocaína, a más de 200,000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de 4 veces más, una cifra prácticamente nunca antes vista en la historia de Colombia. Igualmente hay que decirle a los televidentes, la democracia colombiana está amenazada por el principal problema económico y social de este país, que es el narcotráfico. Por supuesto, un problema que no le compete únicamente a Colombia, un problema en el cual están vinculados varios países del mundo entero. Yo diría que la gran mayoría de países hoy sufren el flagelo del narcotráfico. Entonces es allí donde nuestro principal socio, aliado económico, militar, porque compartimos los mismos valores democráticos, los Estados Unidos, tenemos desde hace muchos años convenios de cooperación militar para entrenamiento, para reforzar temas de seguridad, para defender, insisto, lo más importante, que es la institucionalidad. Sí. Es allí cuando con la brigada de asistencia a fuerzas de seguridad se vienen y se permite la entrada de 53 militares americanos para asesorar, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico. Aquí hay que entender que si nosotros solos no podemos, necesitamos ayuda del mundo entero, en este caso de nuestro principal aliado. Por eso las teorías conspirativas de la oposición colombiana, que jamás les ha gustado la presencia y la relación que tenemos con los Estados Unidos, pues finalmente genera estas discusiones. Pero Santiago, aquí lo importante es que bienvenido esta ayuda, necesitamos mucho más ayuda para enfrentar el narcotráfico, que ha sido la gasolina de la guerra en Colombia, de los grupos narcoterroristas de este país. Queda claro la perspectiva de nuestros 3 invitados. Representante Vallejo, una de las grandes preguntas que se hace la comunidad internacional en este momento, en esta coyuntura en Colombia, es ¿por qué esto no pasó a través del Congreso tal y como lo exige la Constitución de este país? Esto no solamente lo señala la oposición, también algunos organismos internacionales han hecho comentarios al respecto. ¿Por qué?
Por una sencilla razón, Santiago. La Constitución Nacional efectivamente establece que el Senado de la República tiene la función de autorizar el tránsito de tropas extranjeras. Pero es que la misión de este grupo de 53 militares pues está absolutamente o dista absolutamente de un tránsito operacional de tropas. Aquí no podemos decir que 53 militares estadounidenses se convierte en un tránsito de tropa extranjera, porque primero, vuelvo y repito, no vienen para misiones operacionales, simplemente vienen para un tema asistencial de entrenamiento. Es allí donde la Constitución es absolutamente clara. Además, Santiago, no es la primera vez que tenemos presencia de militares permanentemente. Hay militares de todos los países intercambiando conocimientos, intercambiando estrategia contra el crimen organizado y por consiguiente siempre es el argumento maniqueísta de la oposición al decir que se viola la Constitución, cuando desde hace más de 30 años hay presencia asistencial de militares, insisto, no solamente norteamericanos. Por consiguiente, aquí es claro, no se ha violado en ningún momento la Constitución política de Colombia. 30 años de presencia de militares extranjeros en Colombia y no se ha podido terminar ni reducir. Usted ya lo dice, han aumentado los cultivos y continúa siendo exportada droga a través de la costa del Pacífico y también de esa frontera porosa que hay con Venezuela. Ya vamos a analizar ese tema más adelante. Quiero conocer la opinión del senador Cepeda sobre este punto que estaba hablando el representante Vallejo, sobre ese paso o esa crítica que ustedes hacen. Usted ha sido uno de ellos, que esto no haya tenido un trámite como es habitual, un proceso regular a través del Congreso de Colombia. Sí, bueno, permítame antes un breve comentario sobre el problema del narcotráfico. Mire, el problema del narcotráfico en Colombia no es un problema de cultivos ilícitos simplemente. El narcotráfico es un problema que atraviesa todos los niveles de la sociedad. Ahora hay un escándalo porque la vicepresidenta del país acaba de ser puesto en evidencia que tiene un hermano en Estados Unidos, quien era un narcotraficante. También el presidente Duque está cuestionado porque tuvo relaciones con un testaferro del narcotráfico y probablemente hay dineros del narcotráfico en su campaña electoral. Así que el problema es mucho más complejo que el problema de los cultivos. Aquí hay un problema mucho más grave y es que se persiste en una política que, como usted lo señaló, ha fracasado sistemáticamente y que conviene porque se eterniza y porque no logra ningún resultado práctico. Ahora bien, es evidente que aquí hay una violación de nuestra soberanía y de la Constitución. El presidente creó un hecho, no consultó con el Congreso como lo ordena la Constitución. No hay ninguna excusa posible, ninguna justificación para que la presencia de esos militares, porque son militares, no son Boy Scout, no son niños exploradores, son militares estadounidenses de un grupo de élite que vienen a cumplir una misión militar en Colombia, que esa presencia no haya sido debidamente autorizada por el Senado y consultada además con el Consejo de Estado, como lo dictan 2 artículos de la Constitución Política de Colombia. Así que el presidente está pisoteando la Constitución Política y por eso hemos emprendido acciones judiciales ante las altas cortes en Colombia. Sí, antes de darle la palabra al señor Downey en Estados Unidos, quiero hacer una aclaración, señor Cepeda, senador Cepeda. Este artículo que usted menciona y que les sirve de argumento para hacer este reclamo al gobierno, ¿especifica algún número de tropas que Colombia deba tener en cuenta cuando va a permitir esta llegada de militares extranjeros? ¿Hay un mínimo, hay un máximo, hay alguna cifra o simplemente es un artículo general? No, es un artículo que dice que cualquier presencia de tránsito en Colombia debe ser objeto de una autorización. Ni se diga de unas tropas que están quedándose como estas meses en el país. Así que es una evidente violación de la Constitución. No hay ningún tipo de figura jurídica que pueda excusar que se haya pasado por encima del Congreso. Así que repito, aquí hay una violación flagrante de nuestra Constitución por parte del presidente Duque, a quien le interesa más estar congraciándose con la administración en Washington, con el presidente Trump,
quien tiene una necesidad, por supuesto, de también generar otro tipo de noticias distintas a las terribles que estamos viendo en la realidad actual de Estados Unidos ante la inminencia de una campaña electoral que se ve muy difícil. Claro. Señor Downey, su opinión sobre estos dos puntos de vista, sobre esa presencia militar, dependiendo de cómo lo mire, pues puede tener un sustento desde la Constitución y según otro de nuestros invitados, pues no lo tiene. Pues gracias, Santiago. La verdad es que yo no soy un abogado ni conozco las leyes de Colombia, pero quisiera decir una cosa, que los militares estadounidenses no van a entrar en ningún país donde no se han sido recibido una invitación. Entonces, eso, la violación de la soberanía que dice el senador, yo no puedo echar la culpa en ninguno de los soldados ni línea de mando. Pero quisiera decir que este grupo se llama la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad. Esa brigada fue formada y eso es la primera vez que se han ido a Latinoamérica. Y estaban organizados porque antes fueron las tropas de las fuerzas especiales, las boinas verdes, que hicieron ese mismo tipo de trabajo, ese mismo de asesoramiento. Claro. Y esta unidad fue diseñado específicamente para ese tipo de evaluación de capacidades y asesoramiento y adiestramiento en tareas como la logística, inteligencia, apoyo táctico, ese tipo de cosas. Entonces, están tratando de mejorar las capacidades de las tropas de Colombia. Entonces, no hay ninguna intención de violar de la soberanía del país, es nada más porque estaban invitados para tratar de aportar en capacitar y ayudar, evaluar y mejorar las capacidades de las tropas colombianas. Y así lo ha reiterado tanto la Embajada de Estados Unidos como el ministro de Defensa colombiano. Ha dicho que son militares que no están armados, que simplemente vienen a hacer, como ya lo hemos dicho, apoyo de inteligencia y apoyo táctico. Representante Vallejo, ¿quería decir usted algo al respecto? Sí, Santiago, yo quiero ser muy enfático en lo siguiente, porque la pregunta suya es muy válida cuando decía si hay un mínimo o un máximo. Por supuesto, la Constitución no establece un mínimo o un máximo, y no lo puede establecer porque el sentido de la Constitución política de Colombia es el tránsito para misiones operativas, es decir, operacionales como tal. Esta brigada, como lo decía el señor Richard, básicamente es de entrenamiento, que eso sucede permanentemente. Hay que ir a mirar las escuelas de formación de oficiales, de suboficiales nuestras. Nosotros tenemos asesores de entrenamiento, igual colombianos cuando viajan al exterior, militares colombianos. Entonces, no, aquí no se puede confundir a la opinión pública frente a un apoyo de nuestro principal aliado militar, porque, vuelvo y repito, tenemos los mismos valores democráticos y entendemos que el narcotráfico nos ha hecho tanto daño a ambos países que, por supuesto, bienvenida esta ayuda, y aquí, reitero, no puede quedar la más mínima duda que se ha hecho con toda la legalidad, de allí que, por supuesto, esta brigada ya, digamos, esté próxima a llegar al país. Importante esa aclaración que usted hace, representante Vallejo. La comunidad internacional le preocupa mucho esa tensión que ya hay entre Washington, Bogotá y Caracas, y muchos piensan que el punto final de esta presencia, de esta inteligencia y apoyo a los militares en Colombia es mirando por la mira a Caracas, a Venezuela. ¿Qué piensa usted al respecto? No. Si me pregunta a mí, si la pregunta está dirigida a mí, yo creo que es obvio y no lo decimos nosotros, lo dijo el presidente Trump cuando en el mes de abril anunció la operación naval que están llevando a cabo en el Caribe. Él dijo que un objetivo de esa operación
era precisamente acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene nexos con el narcotráfico. Así que este no es un asunto que nos estemos inventando nosotros, es un objetivo que ha enunciado explícitamente el gobierno de Estados Unidos. Así que no nos estamos inventando ninguna especie de guerra transnacional ficticia. Aquí hay un escenario que se está creando de un enfrentamiento que puede llegar a tener proporciones gigantescas, porque aquí también están presentes, por supuesto, China y Rusia en Venezuela, y la situación puede llegar a un punto de no retorno. Eso no lo puede garantizar, o no puede garantizar que no sea así nadie. A mi modo de ver, es falso decir que esta es una brigada simplemente técnica o simplemente de consejeros que vienen a dar simplemente una especie de pedagogía en inteligencia. No, esta es una unidad de élite que viene a asesorar a nuestro ejército en técnicas de combate, en acciones militares y ofensivas. Sí. Y además, yo se lo recuerdo aquí a nuestro panelista estadounidense, en el manual de esta brigada dice claramente que sus integrantes, si es el caso, pueden entrar en combates al lado de quienes están asesorando. Nosotros hemos leído detenidamente el manual de esta brigada y ahí dice que si la misión lo requiere pueden entrar en operaciones de combate. Así que me parece que eso hay que decírselo claramente a la opinión pública para que sepa a qué atenernos con relación a esta presencia, que no ha sido una presencia deseada por el pueblo colombiano, es una invitación unilateral e inconstitucional que ha hecho el presidente de la República, pasando por encima de la Constitución y del Poder Legislativo. Ya le doy la palabra al señor Downey para que analicemos un punto aquí importante en cuanto al escenario internacional. Representante Vallejo, su opinión. Sí, yo quiero decir básicamente lo siguiente, Santiago. Esto hace parte de las teorías conspirativas de quienes se imaginan que vamos a ir a invadir a Venezuela, ¿no? El presidente Trump lo ha dicho. El día que Estados Unidos tome una decisión para invadir o tomar una acción militar, por supuesto no lo va a hacer con 53 soldados. Lo segundo, los únicos que se oponen a la presencia de apoyo, de brigadas de apoyo, pues son los comunistas de este país, que defienden la narcodictadura de Nicolás Maduro, que defienden a los grupos narcotraficantes. Yo vuelvo y repito, aquí hay que hacer un análisis de lo que ocurrió entre el 2012 y el 2016, en la fecha en que se firma el Acuerdo de La Habana. Juan Manuel Santos generó un incentivo perverso en Colombia, Santiago. La explicación es que el gobierno colombiano de ese entonces promovió el pago a campesinos que sembraran coca a cambio de una supuesta sustitución. Entonces pasamos de tener 50.000 hectáreas a 200.000 hectáreas. Entonces no, aquí la realidad es que estas brigadas, uno, no son nuevas, dos, están completamente permitidas por la Constitución y la ley, y por supuesto necesitamos apoyo, porque la lucha contra el narcotráfico no solamente es de Colombia. Aquí hay que decirle al mundo entero que la lucha contra el narcotráfico le compete a todos los países que hoy sufrimos este flagelo. Señor Downey, quiero preguntarle un poco por el análisis que puede hacer usted del escenario internacional. Vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en campaña para la presidencia, para su reelección en diciembre. Vemos al presidente Iván Duque de Colombia, que su política con Venezuela no le ha dado los resultados esperados, y su política del cerco diplomático pues no generó el resultado que esperaban con el apoyo a Juan Guaidó y todo este apoyo internacional que intentaron darle con el apoyo de Colombia. Y también vemos a Nicolás Maduro, un gobierno que se sigue sosteniendo con muchas dificultades allí en Venezuela, un país con una economía completamente devastada y muy afectada por la pandemia del COVID-19. ¿No se está armando aquí una tormenta perfecta entre estos tres países debido a la necesidad de estos tres mandatarios de generar resultados y ganar el pulso ante Washington, ante Bogotá y Caracas? Definitivamente hay factores políticos en esta acción. Quisiera
primero, yo comparto el concepto con el representante Vallejo que 53 efectivos no es una operación gigantesca, como dice el senador, ni están equipados ni organizados para eso. Pero, bueno, según su punto, Santiago, definitivamente la presencia de esas tropas, esta operación que se han realizado con fuerzas navales y de la Guardia Costa y de 22 países internacionales en el Caribe, el este del Pacífico. La razón por la cual que se doblaron, sí, claramente hay un objetivo antinarcótico. Es también la verdad que los Estados Unidos quisiera ayudar en el cambio de régimen en Venezuela y se han hecho una propuesta entre Juan Guaidó y presidente Maduro que había un esfuerzo para una transición entre las dos que no involucran ninguno de Guaidó ni Maduro. Pero yo quisiera decir que el impacto de esas 53 efectivos en Colombia, el impacto de la operación en el Caribe, el este del Pacífico, eso sí tienen factores políticos que pueden ayudar y también los Estados Unidos les gustaría ver más efecto en esta campaña antinarcótico en Colombia. Es verdad, yo imagino que el presidente Duque tiene también sus conceptos políticos que esas operaciones ayudan. Pero quisiera también, por finalizar, quisiera mencionar, el senador dijo que el objetivo de estas operaciones fue claro, para quitar de Venezuela ese régimen. No he visto en ningún lugar el que se habían dicho que el objetivo de esa operación fue para cambiar el régimen. Eso puede ser un esfuerzo para hacer ruido de sables, pero no es el objetivo para sacar de ese régimen de Venezuela. Senador Cepeda, ¿qué dice usted? No, digamos que está bien que esto se presente para intentar ocultar un poco sus objetivos de esa manera, pero primero sí es una gigantesca operación, usted lo sabe bien, señor Downey. Aquí hay una operación que está en el Caribe, ahí hay una fuerza naval que es una fuerza militar de ustedes, de Estados Unidos. Hay una presencia de asesores, hay repetidos ejercicios militares y hay también mercenarios estadounidenses. Todo eso no nos pueden decir que está desligado, que son asuntos que son casuales o fragmentarios. No, ahí hay una intención y por supuesto esa intención tiene que ver con desarrollar una acción de Estados Unidos en Colombia. Así sí, que yo creo que no es bueno decirle mentiras a la opinión pública. Esa es una operación concertada que tiene unos propósitos muy claros. Así ustedes intenten mostrarnos que no tienen ningún tipo de propósito distinto. Y un segundo asunto, si se quiere luchar contra el narcotráfico, valdría la pena recomendarle al presidente Duque que rompa sus relaciones con narcotraficantes. Ese podría ser un buen principio para acabar con el narcotráfico en Colombia, porque el presidente Duque está reconocido, tuvo relaciones con un gran testaferro del narcotráfico, el señor José Hernández, senador, quien estuvo activamente vinculado a su campaña electoral. Senador, ya se me acaba el tiempo para el programa. Quiero que hagamos las conclusiones. Comienzo entonces por el representante Vallejo. 50 segundos, su conclusión y su mensaje entonces desde su punto de vista a los colombianos y a la comunidad internacional que ven este tema todavía con cierto recelo. Santiago, la conclusión es que hoy Colombia tiene 200.000 hectáreas de área sembradas de coca, que se convierten en la principal amenaza de la democracia colombiana, que ha sido la gasolina
para soportar la narcodictadura, además de manera indirecta de Nicolás Maduro, y que hoy más que nunca se necesita un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, de nuestros aliados, para enfrentar el narcotráfico con determinación. 1.200 toneladas de cocaína se exportan de Colombia. Mi conclusión es que bienvenido a las brigadas de asistencia, Santiago. Señor Downey, en el estado de California, en Estados Unidos, su conclusión sobre este tema. Muchas gracias, Santiago. Realmente había sido un placer participar en este diálogo. Pero quisiera decir que esa operación, normalmente en el Caribe se capturan menos de 9% del tráfico de drogas que pasa por el Caribe. Este se ha doblado los recursos allí, pero no es gigantesco ni es apropiado para una invasión de Venezuela. Eso no es la intención. Comparto con el representante Vallejo. Estamos allí para aportar las Fuerzas Armadas de Colombia porque somos aliados, somos socios en ese esfuerzo para combatir el narcotráfico. Hay definitivamente factores políticos en cualquier acción, no sea solamente esto, en cualquier acción que involucra a las fuerzas militares hay factores políticos, pero la intención en este no es para quitar el régimen de Maduro de Venezuela con esa operación. Senador Iván Cepeda, en Bogotá, su conclusión. Bueno, nosotros queremos mucho al pueblo de Estados Unidos y lo respetamos, pero este no es el momento para este tipo de aventuras militaristas. Suficientes problemas hay hoy en Estados Unidos que resolver. Esta fuerza debería y deberá retirarse. Vamos a emprender ya las acciones jurídicas para que así sea. Colombia es un país que está intentando construir la paz, que intenta resolver sus problemas por una vía distinta a la vía militar, y eso debe entenderlo el gobierno de Estados Unidos y debe respetar esa elección que hemos hecho los colombianos. El problema del narcotráfico no se puede resolver con la misma estrategia militar que se ha intentado resolver durante décadas en Colombia. Pues ahí tienen ustedes la opinión de nuestros tres invitados en el debate de hoy aquí en France 24. A los tres les doy las gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado su punto de vista. A ustedes también gracias por la sintonía. Sigan dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Siga con la programación de France 24.